Tengo dos peticiones. Sí, una es que los que estén muy atrás que se sienten más adelante, y la otra petición es si hay algún voluntario que quiera quedarse en la puerta para recibir a los que vienen, para estar allí y ver. ¿Tiene que ser varón? No puede, la hermana Alejandra se ofreció. Es que mi esposa se quedó en la casa porque estaba con jaqueca, dolor, le subió la presión, es que la he retado mucho, entonces no. La hice pasar rabia. Claro, entonces prefirió quedarse. No, estaba con la presión un poco inestable. Ya, le subí a 16, después estaba en 15, así que mejor se quedó ahí. Vamos a ver cómo la encuentro cuando llegue. Amén. Hoy día debemos terminar la segunda carta de Pablo a Timoteo. Hoy día es cuando terminamos y luego esperamos con la ayuda del Señor ahí continuar con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ir en esa secuencia devolviéndonos hacia el libro de Hechos, ¿ya? Estoy medio torpe, es que como estoy solo, no está mi esposa, entonces estoy como funcionando al 50%, hermano, ¿ya? Así que me perdonan. Si me equivoco mucho, es culpa de la Nancy. La mujer que me diste, le digo al Señor. Me falta la idónea, sí, me falta la idónea, ¿ya? Bueno, vamos a leer Segunda de Timoteo 4 del 16 al 22, ¿ya? Segunda de Timoteo 4 del 16 al 22. Y la palabra del Señor dice así como están sentados nomás, para que no se les enfríe el asiento. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra. Queremos que por medio de esta palabra usted ministre nuestras vidas. Señor, reconocemos que le necesitamos. Y en esto, Señor, ponemos en oración a todos aquellos que están pasando dificultades. Señor, oramos por el hermano Octavio, que está, Señor, ahí convaleciente en su hogar, y ruego que usted haga su voluntad sobre él. Pido por Camila, su hija, que lo está cuidando, para que usted, Señor, le ayude a la familia. Haga usted su obra, Señor, sobre cada uno. Pido por la familia Armijo Pinto, Señor, que están relacionados con el accidente del automóvil que hubo en Villa Alemana, y ruego que usted, Señor, en su misericordia, les asista, les consuele, ponga paz en sus vidas. Gracias le damos, Señor, porque usted tiene el control. Pido por cada uno de los hermanos que están enfermos, Señor. Algunos me escribieron para excusarse de no poder estar aquí, mas yo ruego que usted sea haciendo la obra de sanidad sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Pablo continúa mostrándonos esa parte que era igual que nosotros, humano, ¿cierto? Y contando su experiencia a los demás discípulos y intercambiando los saludos, ¿ya?
Mejor me voy a poner a mirar para allá. En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Fíjese en la versión, la TLA, traducción lenguaje actual, dice, la primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Le pido a Dios que no los castigue por eso, ¿ya? Hay una contradicción, ¿ya? No una contradicción bíblica, sino en esta traducción, la TLA, dice mi primera, pero todos los comentarios hacen ver que esta es la segunda vez que se presenta Pablo a defender. Esta es otra situación que está viviendo, pero en la TLA dice mi primera, ¿ya? Al decir mi primera, ¿ya? Algunos piensan que esta es la primera vez que se presentaba, pero realmente es la segunda vez, ¿ya? Seguramente en esta segunda vez es la primera, ¿me entiende? La otra vez ya se había presentado, había tenido ya un comparendo, lo mandaron a una casa, después vuelve nuevamente y ahí lo vamos a ver, según algunos historiadores, que esta es la segunda y quizás sea la segunda vez que se presenta, pero la primera vez que lo dejaron abandonado, porque esta es otra acusación que tienen contra Pablo, ¿ya? Bueno, ve que donde no está la Nancy estoy así como perdido ya. En el primer encarcelamiento, ¿por qué? Porque en el primer encarcelamiento en Roma, Timoteo estaba con él, ¿ya? Entonces este es el segundo. Entonces estaba con él y al parecer fue soltado, ¿ya? Y esto fue antes de la persecución del año 64, cuando a los cristianos se les acusó de conspiración, ¿ya? Entonces, en Filipenses 1 y 7 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, como me es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ya esta carta fue escrita desde Roma. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, fíjese, ahí está preso, pero está con Timoteo. Y ahora le está escribiendo a Timoteo, así que es una segunda ocasión, pero es la primera defensa. Entonces, Pablo tuvo 2 encarcelamientos. Según Eusebio, ¿ya? Eusebio dicen que es el padre de los historiadores de la iglesia primitiva. Está dentro de los primeros escritos extrabíblicos, ya Eusebio escribe, pero no es dentro de los libros de la Biblia, escribe sobre la iglesia primitiva, ya. Y se considera que este es su segundo encarcelamiento, donde se le acusó no de complot por el incendio de Roma, sino de introducir una religión nueva e ilegal, porque Roma tenía la religión legal, ¿ya? Ellos, recuerden que ellos tenían sus dioses, ¿ya? Y aquí ustedes saben cuáles son, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que hoy día el Abel, me encontré con el Abel en la feria, ¿ya? Eso es lo que está diciendo para que todos sepan que me mandaron hoy día a la feria. Y aquí Pablo está diciendo, ninguno me acompañó, ninguno me ayudó, me desampararon, igual y al igual que Esteban, Pablo ora a favor de aquellos que lo desampararon, ¿ah? Recuerde que Esteban dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y Pablo hace la misma oración, no le sea tomado en cuenta. Recuerde que le está escribiendo a Timoteo, y se supone que Timoteo no sabe nada de lo que le está escribiendo, así que si le está diciendo me desampararon, es porque Timoteo no lo sabía, y Pablo está ahí abriendo su corazón a él, ¿ya? Pero dentro de todo le dice a Timoteo, yo oré para que este pecado no le sea tomado en cuenta, ¿ya? ¿A cuánto alguna vez le han fallado? Pero
ha orado diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes en cuenta, ¿ya? Para que sepa, porque en realidad, ¿para qué guardar cosas en el corazón que no van a servir de nada excepto para dañar, ¿cierto? Entonces, es bueno perdonar, y aquí Pablo nos enseña, aunque lo abandonaron, lo desampararon, y él dice, Señor, bueno, no le tomes en cuenta, ¿ya? Así que para que usted lo considere. ¿Ah? Pero Pablo, mire, era enfermizo. Era enfermizo, ¿ya? De repente se quejaba, pedía ayuda, pedía compañía. Era desordenado para escribir, ¿ya? Entonces, pero la hermana Lili dice, pero era Pablo, pero Pablo dice, sed imitadores de mí, aquí como lo recuerdan los hermanos, así como yo de Cristo. Así que a veces miramos a Pablo casi como un superhéroe, pero no, pues él tenía sus limitaciones. No, yo lo digo porque en general ya hay personas que lo tienen ahí, pero él hace ver que era una persona igual que nosotros, que necesitaba compañía, que necesitaba ayuda, que necesitaba de repente sentir que alguien le decía, ánimo, ya, siga adelante, una cosa así. Entonces, Pablo era igual que nosotros, ¿ya? Pero tenía unas fuertes convicciones en realidad, ¿ya? Sí, reconocía. Y él mismo ahí dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque él reconocía que era una persona débil, ¿ya? Y él sabía que corporalmente el mensaje era débil, pero en el espíritu había poder, ¿ya? Había poder. Amén. Seguimos. El 17 dice, y aquí viene la parte ya más cristiana. Pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es lo que a veces se nos olvida, ¿ya? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, ¿ya? Que todos los gentiles oyesen está relacionado con todos los gentiles que estaban ahí, ¿ya? Todos los que estaban ahí en el tribunal, los que le estaban acusando, los que querían verlo derrotado, pero él, más que defenderse, él expuso el evangelio, ¿ya? Entonces, siempre las circunstancias, por adversas que nos parezcan, debemos poner el foco en poner a Cristo. Y esto es lo que hacía Pablo. Al final, sabía que lo iban a acusar, él ya sabía que iba a morir, él ya lo sabía. Entonces, ¿de qué se preocupó? De predicar a Cristo, que era lo último. No quería ya defenderse de salir ileso, sino que él decía, a lo mejor me toca lo bueno de ser parte de los sufrimientos del Señor, imagínense. O sea, a lo mejor me toca esa parte buena, ser parte de los sufrimientos de la iglesia. Y a veces nosotros queremos evitarnos los sufrimientos. Pero ojo, él estaba dispuesto a sufrir. En la traducción NTV, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura, ¿ya? Y Él me libró de una muerte segura. Necesitaba fuerza, ánimo. Declara la presencia del Señor ahí mismo, cómo lo libró, ¿ya? De que fuera derrotado públicamente, pero sabe, igual el Señor no lo libró de la sentencia de muerte. Y uno diría, ¿por qué el Señor no lo libró? Porque uno dice siempre, no, yo tengo el mejor abogado. Bueno, aparte del Diego. Pero ¿por qué el Señor no lo libró? Podría haberlo librado de la sentencia de muerte, pero sin embargo el Señor permite que muera, ¿ya? Porque Él no iba a negar al Señor. O sea, de algo estábamos seguros, porque Él sabía que debía morir. Oiga, y todos nosotros sabemos que un día vamos a morir. Pero nos cuesta a veces racionalizar esto con la fe y con lo que estamos viviendo ahora, ¿ya? Porque uno dice, ay, Señor, líbrame de esto, que venga el Señor y nos lleve. Y si tenemos que pasar por un momento difícil, y si tenemos que pasar por un tiempo de persecución, me han enviado varias personas por WhatsApp este asunto de Estados Unidos, donde quieren eliminar parte de la Biblia por ser
ensalzar, creo que la violencia, y los palestinos están pidiendo que borren parte del Nuevo Testamento y lo que hablan. ¿Me entiende? Entonces, hay una serie de cosas que están pasando y que el Senado tiene que aprobar y van a eliminar parte de la Biblia en Estados Unidos, ya, en Estados Unidos. Los judíos por una parte dicen que ellos solamente van por el Antiguo Testamento y los otros que desaparezca el Nuevo Testamento. Entonces están en ese litigio en el Congreso, ya. Pero nosotros tenemos que tener presente que en cualquier momento podemos vivir situaciones difíciles. Podemos vivir situaciones difíciles. Tuvimos ya un tiempo, ¿se acuerdan cuando no nos podíamos congregar? El otro día, el día lunes, que como mis lunes son más nostálgicos, después del culto del domingo, me puse a mirar los primeros reuniones grabadas, que yo la grababa desde mi casa. Y pensaba, yo dije, pensar que ahí nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir eso. De hecho, yo decía, hermano, no, si es mentira, el domingo nos vemos, y después no podíamos reunirnos. Entonces, y pueden pasar cosas así, que nosotros no lo esperamos, pero pueden suceder, ¿ya? En Primera de Pedro dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pablo dice, me libró de la boca del león. Este texto está para mandárselo a mi familia de Nueva Zelanda. Los leones son ellos. En Salmo 22 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Fíjese, esas expresiones hebraicas están relacionadas con la muerte, ¿ya? Para ellos la boca del león era cuando caía la oveja, ya estaba muerta. De la boca del león era prácticamente la muerte. El cordero que daba ahí ya se acabó. Entonces, cuando el salmista lo habla, está hablando de que líbrame de la muerte. Cuando Pablo habla, también está hablando de lo mismo, y Pedro habla del adversario que es como león rugiente. Anda siempre acechando para atrapar a la presa. Recuerde que Pablo sabía que iba a morir, ¿ya? Entonces, está hablando aquí de la expresión de ánimo que necesitaba. ¿Amén? ¿Alguna acotación, consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? No sé si ahí en ese tiempo ya estaba el circo romano. El circo romano, sí, ya estaba. Porque en el 64 fue cuando fue el incendio, si no me equivoco, entonces y ahí mataron a infinidad de cristianos. Recuerde que los acusaron de ser parte del complot del incendio, que en realidad la misma autoridad había hecho, ¿ya? Seguimos. 18. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Dios ha hablado y dice, y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. ¿Sabe? Aquí ya Pablo como que deja un poco el tema de estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. Ya deja eso y ahora empieza a mirar la expectativa, la esperanza. Manifiesta su esperanza más allá de lo terrenal. Fíjese, mirando hacia el futuro, me llevará a salvo a su reino, no terrenal, a su reino celestial. Aunque ahora estaba enfrentando a las autoridades terrenales, a las máximas autoridades terrenales de ese tiempo, pero él ahora empieza a mirar hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, la muerte es solamente acá y es parte física, pero lo de adentro, lo espiritual, el alma nuestra, va a estar con el Señor. Así que Él está en esa hora, mirando lo celestial, y dice, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y en Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces Pablo ya constantemente estaba mirando hacia lo que venía, más que lo que estaba viviendo, a lo que viene. Entonces que sea en realidad nuestra expectativa, ¿da? De mirar
que en cualquier momento el Señor hará sonar la trompeta, ¿ya? Y ahí esto se va a acabar. Pero mientras tanto debemos prepararnos y aún más debemos considerar el tiempo de la iglesia y de nuestros hermanos. Entonces hay muchos hermanos que están pasando por debilidades. Hay muchos hermanos que están cayendo en dudas, en cuestionamientos. Y es la artimaña del enemigo, ¿ya? Desde las universidades, los colegios, lo que se enseña, en todo están atacando todo lo que sea fe. Entonces a veces nosotros más nos dedicamos a juzgar, no, ¿cómo puede haber renegado? No, pero hay que orar porque algo le falta. Entonces debe estar dentro de nuestra oración el orar por nuestros hermanos, aunque estén alejados. Suena feo, descarriado, pero mejor alejados. Aunque estén alejados, hay que seguir orando, porque el Señor los ama. Y aunque a lo mejor estén equivocados, a lo mejor le digan, no me hables más de ese Señor tuyo, aunque igual, usted ore y diga, Señor, no le tome en cuenta lo que dijo, no le tome en cuenta, sigo orando por él, ¿me entiende? Y así cada vez que usted recuerde a un hermano nuestro que esté alejado del Señor, no que esté en otra iglesia, si está en otra iglesia está bien, pero si está lejos del Señor, hay que orar por ellos, ¿ya? Seguimos. 19. Aquí empieza la parte de los saludos, ¿ya? Y esto cuando yo lo preparaba parecía así como el WhatsApp cuando uno empieza a mandarse cosas, oye, saluda, saluda, como que uno se va acordando de algunas personas. Saluda ahora a los amigos. Recuerde que le está escribiendo a Timoteo que está en la iglesia de Éfeso, así que le está mandando saludos a los que están con él, ¿ya? Y aquí saluda a Prisca, a Aquila y a la casa de Onesíforo. Onesíforo, un buen nombre para... Todavía todo, ya nadie está embarazada, ¿no? Onesíforo, ya. Prisca, esta Prisca es Priscila, ¿ya? Saluda en mi nombre a Priscila y Aquila y a los de la casa de Onesíforo. Parece que Prisca era como ¿cómo se dice? El diminutivo, ¿ya? Aquí en este tiempo se usa el Dani, ¿ya? A los Daniel se les dice Dani, a los Diego se les dice Die. Ya, pero todos los nombres, entonces tenía tal afinidad con este matrimonio Priscila y Aquila que le llama Prisca, ¿ya? Prisca. Debe haber sido bonito para ellos en ese tiempo. Recuerde que a estos hermanos los conoció en Corinto, ¿ya? Mire, en Hechos 18, 2 y 3 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Sí? Sí, al revés. Pequeña Prisca. ¿Cómo? Ya. Entonces, Priscila era como la forma cariñosa. Bueno, a mí me salía al revés me decía que es muy probable que haya sido la forma cariñosa de tratar a Priscila, que era más largo, pero posiblemente... Sí, lo importante es que era un término cariñoso, ¿ya? Era un término cariñoso. Pero tenían el mismo oficio. Entonces fabricaban tiendas que era como en este tiempo hacer casas. Así que tenía una buena pega Pablo, ¿eh? Pablo era el oficio de él y se quedó con ellos y ahí seguramente hicieron la afinidad y tenían temas comunes, ¿ya? En Romanos, no está la Nancy, ¿ves? Saluda a Priscila y Aquila, cuando escribe ahí, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales
no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ya eran bien conocidos, siempre los recordaba. Y aquí en el primer capítulo, fíjese, dice, de la misma carta que estamos viendo, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Algunos comentarios piensan que este Onesíforo murió, y Pablo, al pedir misericordia, como lo hace ahí, y le envía saludos, al parecer piensa que falleció, pero otros dicen que seguramente no falleció, porque si lo está nombrando al final y dice la casa de Onesíforo, quiere decir que estaba vivo, ¿ya? O puede haber sido a los familiares, claro, porque no dice a Onesíforo, sino a la casa. Y a lo mejor estaba pensando ahí en los hijos que él tenía o la esposa. De todas maneras, es sin importancia en realidad, porque de seguro ahora está muerto. ¿Ya? Así que no hay que preocuparse, ¿ya? Sí. Este es un chiste en inglés, ¿ya? One era uno, ¿ya? Pero al contrario, el nombre significa fructífero. ¿Cómo? Fructífero, sí. El nombre significa fructífero, ¿ya? El Abel lo entendió. Seguimos. El 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, ¿ya? Mire, en la Biblia hispanoamericana se llama esta, ¿ya? Dice: Erasto se quedó en Corinto, Trófimo cayó enfermo y tuve que dejarlo en Mileto, ¿ya? Fíjese que Pablo empezó a informar la situación de los que seguramente sabía que debían estar con él, como Erasto y Trófimo. Entonces, y aprovecha de decirle lo que pasó con Erasto y lo que pasó con Trófimo, ¿ya? Para que él lo tenga presente. Alguna vez estuvo, mire, y enviando a Macedonia, dice Hechos 19, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. Y ahí está nuevamente este Erasto, que se quedó en Corinto. Y acá aparece: os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de Cuarto. Algunos explican que este Erasto, tesorero de la ciudad, no debe ser el mismo, dice que debe ser otro. Por el cargo que tenía, era muy poco probable que anduviera viajando de misionero, ya con Timoteo o junto a Pablo, así que piensan que puede ser otro, aunque no hay claridad respecto a eso. Y lo otro, el hermano Cuarto, al parecer, había sido un esclavo, ¿ya? Porque a los esclavos le hacían olvidar el nombre y les ponían números, ¿ya? Primero, segundo, tercero, cuarto, ya en la ubicación que tenían como esclavo, seguramente este Cuarto se convirtió al Señor y luego estaba sirviendo al Señor. Así que fíjese que el Señor llamaba a todos, ¿ya? Estaba el tesorero de la ciudad, que es un cargo importante, creo yo, con uno que había sido esclavo, pero en el Señor pasaban a ser hermanos. Entonces, se da cuenta, no hay distinción en realidad en cuanto a esto, ¿ya? En Hechos 21-29 dice: porque antes habían visto que con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y ahí aparece este Trófimo que se enfermó. Y ¿sabe? Este Trófimo se enfermó, pero lo que llama la atención es que, yo no sé si lo anoté, pero a ver, Hechos 21, Hechos 20, a ver, déjeme ver.
y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, y Gayo, y Derbe, y Timoteo de... pero ahí no alcanza a aparecer, y tampoco aquí lo veo. Pero ahí aparecía de nuevo el nombre. Ahora, ¿qué le quiero decir? Si alguien busca en Hechos 19, 11 y 12, Hechos 19, 11 y 12. ¿Lo tiene, hermano? ¿Tiene el micrófono, hermano? Para no ponerme ahí, para que lea con el mío. A ver, feo. Hechos 19, 11 y 12 habla de las sanidades, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Mire, escuchen esto. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Fíjese que la Biblia misma corrobora que Pablo era usado en sanidades, en milagros, cosas extraordinarias. En la otra Biblia dice, traían aún la ropa, en la otra sale como que traían la ropa de los enfermos y la ponían y se la devolvían a Pablo y ellos eran sanados. Pero a Trófimo, enfermo, lo dejó enfermo en una ciudad. ¿Y esto qué quiere decir? No es que haya perdido el poder, es que el don se manifiesta cuando es necesario, cuando el Señor quiere glorificarse. Porque uno diría, el que tiene el don de sanidad podría ir al hospital de Quilpué, orar y que todos se sanaran y quedaran las camas desocupadas. Pero ¿por qué el Señor no hace eso? Porque el Señor, aún en medio de las enfermedades, Él quiere ser glorificado. Entonces, Porque el Señor sabe que algunos necesitan el milagro para acercarse. claro. Que no necesitan esas personas para acercarse. Sí, y quiero decirle además algo, los milagros y las sanidades realmente no cambian el corazón de la persona, solamente tocan las emociones. Y a veces la persona después de ser sanado se van y se olvidan. Pero cuando la persona tiene un encuentro, por eso es que es tan importante el encuentro que la persona tiene con el Señor, ¿ya? Que entiende que necesita al Salvador. No para ser sanado, sino para ser salvado. Y esta es la diferencia. Entonces, a veces hay personas que buscan a Cristo por alguna cosa puntual, porque necesita un trabajo, porque necesita sanidad, porque necesita recuperar a su esposa o a su esposo, porque tiene algún hijo que está con problemas y en dificultades. Entonces, van a buscar una solución, pero no al Salvador. Entonces, el mensaje de la iglesia debe ser siempre respecto a Cristo salva, ¿ya? Transforma, cambia. Y esto es lo que debe suceder en el mensaje. Entonces, Pablo está en una ciudad, hace sanidades, milagros, liberaciones, anda con un discípulo, Trófimo, se le enferma y lo deja ahí en Mileto, y lo deja en Mileto enfermo. Uno le dice, bueno, ¿y por qué no oró por él? Y seguramente oró, pero no hubo sanidad. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, pero es que debería, y no es que debería. Porque si nadie moriría en la tierra. Claro, Uno muere sí, por mano humana o por enfermedades, claro. ¿Qué dijo? Viejo. Sí. Entonces, siempre la sanidad glorifica a Dios, ¿ya? Glorifica a Dios. Entonces, y es cuando el Señor quiere hacerlo, entonces, en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando recién llegué acá, llevábamos creo que un año, estábamos en la iglesia pequeñita, y un vecino de la Camilo Mori me dice, hay una persona en el hospital de Quilpué, usted puede ir a orar por él, está a punto de morir. Y ya, le digo yo, deme el nombre, me da el nombre, y fui. Llego a preguntar por él, cuando entro ahí en la puerta del hospital de Quilpué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos a decir Trófimo, ya. Vengo a ver a Trófimo. Y el guardia me dijo, ¿en serio? Sí, le dije yo, la familia me pidió, soy pastor. Ah, ya, me dijo, está bien. Entonces, él me lleva, llega a una puerta, me dice, y le dice él viene a ver a Trófimo.
Y la niña me dijo, ¿en serio? Sí. Sí. ¿Y sabe por qué? Él tenía SIDA y se estaba muriendo. En ese tiempo, estoy hablando del año 2002, todavía tenían duda de que cómo fuera el contagio al tocar. Yo no sabía que tenía SIDA la persona, ¿ya? Entonces, y dice, ¿estás seguro? Sí, le dije, yo vengo a orar por él. Ya me dice. Entonces se mete y saca una ropa y me ponen una plástica encima y yo dije, chao, claro. Y ahí le digo yo, hoy está complicado, me dice. Y ahí me dice, es que él tiene SIDA y tiene toda la piel, tiene una enfermedad, algo de epidermia, algo así, pero mueve el brazo y se le abre. Mueve para allá, se le abre acá. Entonces, y dijo, y tiene un olor, me dice, así que bueno, y me pusieron una cuestión, me pusieron un gorro, así que parecía astronauta, entré. Y sabe, cuando estaba allí, yo dije, mi pensamiento humano, a lo mejor el Señor lo va a sanar. Porque todos a mí me decían, esta está en la iglesia, esa es chiquitita, pero el Señor va a hacer un milagro para que se llene. Entonces yo siempre estaba esperando, ¿cuándo va a ser el milagro? ¿Ah? Entonces cuando llego ahí y estoy así vestido, dije yo, aquí va a ser. Así que yo entré así como, Señor, ahora, y el hombre estaba acostado, entonces estaba ahí con los ojos cerrados. Me dijo, usted muévalo nomás porque él está durmiendo nomás, no hay nada más que hacer por él. Entonces lo toco y, ¿sabe? Era como tocar un palo así, no tenía nada de carne, era el puro hueso en la piel. Le toco el pie y él abre los ojos y me mira y le digo yo, oye, Trófimo, soy pastor y me pidieron, me dijo, por favor, y cuando habla, olvídese, el olor no era de boca de muela, sino de pudrición en realidad. Él estaba por dentro ya, por favor, me dice, y yo me acuerdo ya. Entonces ahí oré, Padre, en el nombre de Jesús en este momento, y estaba orando por sanidad yo, sánalo, Señor, ahora. Y él me dice, ayuda, me voy a morir, me dice. Entonces ahí dije yo, ya, el plan de salvación. Así que le dije yo, entonces vas a repetir conmigo esto. Y él recibe al Señor ahí. Le digo yo, ¿tú necesitas que Cristo viva? Sí, me dice. Me porté mal. Dije, entonces pídele perdón. Y él dice, perdón. Repite eso y empiezo yo a decirle lo que habitualmente hacemos. Y este hombre lo hace. ¿Ya? No podía moverse porque se le rompía la piel. Le llamaba, la enfermera después me dice, tiene piel de cartón, me dice. Porque no puede, se le abre. ¿Ya? Entonces estaba quieto y un poco amarrado incluso. Termino de orar por él y salimos. Yo dije, bueno, no sé lo que va a pasar. Entonces quedé con la duda, en una de esas se sana, decía yo. Y pasé como a los 3 días de nuevo a ver qué pasaba. Y le pregunto, y cuando le digo yo, venía a ver cómo estaba Trófimo, me dice, no, me dijo, se lo llevaron a Santiago. Y le digo yo, ¿por qué? Me dijo, porque tenían que estudiarlo, me dijo, y como estaba un poco mejor, se lo llevaron y está ahora en un estudio que le están haciendo en Santiago, dijo, así que, pero se va a morir igual, me dice la enfermera que me atendió. Me dijo, se va a morir igual, me dijo, pero, me dijo, por lo menos pudieron llevarlo. La familia asistió de que bien, porque tenía como una mejora, pero dijo, es como se llama la mejora del moribundo, algo de la muerte. Me dijo, eso tiene, pero me dijo, pero, y han pasado como 3 días, me dijo, pero todavía está allá porque nosotros preguntamos porque tienen que devolverlo. Y todavía está allá. Entonces ahí yo quedé tranquilo, pero me di cuenta que Dios hace sanidad cuando Él quiere hacerlo, no cuando uno quiere. Y para mí, yo pensaba, esta es la que el Señor me tenía para mí, para que se sanara un enfermo de SIDA y ahí va a quedar así, todos van a llegar. Y no fue así. Y sabe, la iglesia realmente no se llenó por él, se llenó por otra situación. Un joven, creo que se llamaba Rodrigo, si estuviera mi esposa le habría preguntado, pero ver. Rodrigo, que falleció ahí en la población, en el lado de donde está la cancha Trizano, creo que se llama. Trizano, gracias hermano. Un joven que murió ahogado ahí en la laguna aquí arriba, en la poza. No acá cerquita, aquí pues. Hizo la cimarra con sus amigos, se fueron, lo empujaron al agua y se ahogó. Y ese joven, mire,
yo no lo conocía, no conocía a la familia, pero la mamá vino acá y me dice, se murió mi hijo, ¿sabes? Yo soy de otra iglesia, pero la iglesia es muy chiquitita y esta era más chiquitita, o sea, habíamos 40 personas. Me dice, y lo único que quiero es traerlo para... Él el domingo pasado estuvo en la iglesia, recibió al Señor, me dijo. Y el día lunes se muere. Lo trajeron el día martes, creo. Lo trajeron el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estuvo 5 días acá. Porque, ¿sabe? Porque a ella se le olvidó hacer los trámites. O sea, fue a la funeraria, tomó, lo trajo, lo pusimos ahí. Y yo dije, era miércoles, jueves. El viernes tenía que ser el funeral, claro. Entonces le digo yo, ya vamos a hacer culto. Le dije yo, vamos a hacer culto el miércoles, el jueves y el viernes. Ya, me dijo ella. La cosa es que el viernes yo le digo, ya, ¿y dónde hay que llevarlo? Me dijo, al cementerio, pero los papeles, la funeraria, la citó. No, tiene que hacer eso, le dije yo. Íbamos a hacer el culto a las 6 de la tarde y le dije yo, pero tienen que sacarlo de acá. No me dijo, no he hecho nada. Y se fue. Y a las 6 de la tarde llega gente al yo hice un servicio, después llega ella, me dice, no me atendieron. El lunes fue el funeral. Sabe que ya había olor en la iglesia. Pero sabe, todos los días la iglesia se llenó. Todos los días mensaje de salvación, todos los días gente recibía al Señor. Y claro, la gente, va a haber un día que se va a llenar esta iglesia. Claro, fue por este joven. Y hace un tiempo atrás vino la mamá a un culto de un día domingo. Y decía, no puedo creer, decía ella, cómo había cambiado todo donde había estado su hijo. Entonces, siempre consideremos que Dios tiene el control. Pablo podía haber hecho un milagro con Trófimo, pero el Señor no lo permitió. Amén. Así que no podemos exigir, no, pues, pastor, usted tiene que orar para que se sane. O alguien a usted de su familia le diga, usted es creyente, ya vos, ore por sanidad. No depende de nosotros, depende del don de Dios. Claro. Y lo otro que a veces dicen, no, declare que está sano. Y no está sano. ¿Para qué uno va a mentir? Más encima, enfermo y mentiroso. Doble pecado. ¿Ya? Amén, hermanos. Seguimos, el 21. Y aquí nuevamente. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Aquí, otra vez, hermano, ya, no sé si lo puse en la otra versión. Sí. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Éubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Sabe? En invierno era imposible navegar, así que él prefiere que vengan antes del invierno. Y bueno, acá le voy a más o menos comentar lo que sale dentro de la historia de la iglesia primitiva. Al parecer, Claudia era una creyente que venía de Bretaña, o sea, era británica. Fue enviada a Roma a estudiar. Esto es de un libro de historia escrito por, lo tengo por aquí, Tácito. Todo esto lo contó Tácito en un libro que tiene que, en Anales 3:32, ahí está esta historia. ¿Ya? Dice, Claudia fue enviada a Roma a estudiar. Roma era el centro cultural de todo, ¿ya? Entonces ella era británica, la enviaron sus padres a Roma al cuidado de Pomponia, ¿ya? Pomponia era la que tenía que cuidar a Claudia, ¿ya? Pero Pomponia se casó con Aulo Platino, ¿ya? Estos son los nombres de ellos, ¿eh? Y Pomponia después fue acusada de supersticiones extranjeras, ¿ya? Probablemente se convirtió al cristianismo en Roma, ¿ya? Pomponia. Y fue la que introdujo la conversión de Claudia, que se casó con Pudente, y todo esto lo cuenta Tácito en el libro que él tiene de la historia de la iglesia primitiva. Imagínense,
¿Cómo fue que llegó Claudia al Evangelio? Sale aquí en un libro de historia extrabíblico, donde Tácito lo cuenta como parte de la historia, porque Claudia era una niña importante de una buena familia, pero que por culpa de Pomponia, que empezó a practicar esto de supersticiones de extranjeras, porque los romanos no permitían, otra religión. Entonces, esta fue la que hizo que Claudia llegara al Señor. Entonces uno dice, los caminos del Señor son especiales, ¿eh? Pero el Señor lo hace. Entonces era como la niñera, parece, de Claudia, que se convirtió al Señor e hizo que Claudia llegara al Señor, a tal punto que Pablo la menciona dentro de los saludos, ¿ya? Así que para que usted vea ¿ya? Bueno, hasta aquí prácticamente llega la carta de Pablo, termina con: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros, que es en la Reina Valera antigua, ¿ya? La Reina Valera antigua lo dice así: el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. En la Biblia, en la Reina Valera antigua, por ahí lo tengo, bueno, lo escribí, dice así, paréntesis: epístola a Timoteo, el cual fue el primer obispo ordenado en Éfeso, fue escrita de Roma cuando Pablo fue presentado la segunda vez a César Nerón, ¿ya? ¿Qué dice? Ya. Esta nota solo está en la Reina Valera antigua. La Reina Valera antigua fue traducida y publicada por primera vez en 1589 por casi... ¿Ah? 1589. Perdón, sí, tengo el lente, una rayita justo que hace 8. Sí, la Nancy me habría dicho antes. En 1569 por considero de reina después de 12 años de intenso trabajo, y posteriormente publicado en 1602, revisado por Cipriano de Valera, quien dedicó más de 20 años de su vida a su revisión y mejora. Oiga, y nosotros tenemos la Biblia acá, y fíjese, una persona 20 años revisándola, otro 12 años. Y nosotros aquí tenemos como 100 Biblias ahí debajo del asiento, pero que alguien dedicó ya todo este tiempo para que nosotros tengamos las cartas lo mejor posible, de la mejor manera. Entonces esto nos hace ver en realidad que siempre el Señor tiene a personas involucradas en algo. No todos hacemos lo mismo. Y ahí yo pensaba, en realidad, Pablo ahí en su última carta, aquí termina en realidad, y supuestamente después de esto, él fue decapitado. ¿Ya? Eso es lo que la historia dice, que fue decapitado, ¿ya? La pena de muerte, y en realidad la acusación que tuvieron con él, la final, era por introducir una religión extranjera, ¿ya? O una religión falsa según los romanos, que tenían sus dioses. Y ese fue el castigo, ¿ya? Y ahí murió Pablo. Entonces, y ahí el término ahí termina enviando saludos a los últimos y luego pidiendo que Jesucristo esté ahí con él, y la gracia sea con todos los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? La verdad es que había leído muchas veces las cartas de Pablo a Timoteo, pero esta vez estudiarla me dio un poco de pena pensar que aquí terminaba, ¿ya? Vamos a seguir estudiando las cartas de Pablo, las iglesias de Tesalónica, sí, pero ya sabemos que no va a estar presente, no va a venir aquí a firmar libros. Claro, está con Onesífero, claro, está allá. Pero decirle, hermano, que era una persona igual que nosotros. Pablo le escribió a un Timoteo tímido, temeroso,
lo animaba y es importante que nosotros sepamos. A veces uno se mira y dice, ¿para qué voy a servir yo? No, tengo mucha pifia, no, soy muy débil, no, he tomado malas decisiones, no, he hecho esto mal, no. Y usted empieza a decirse todos los no, pero el Señor por algo le llamó. Por algo lo llamó. Y por algo aún le tiene con vida, para algo. Pero lo único que en nosotros queda es, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Guíame, enséñame. Y ahí usted tenga la seguridad. El Señor siempre tiene algo. Oiga, a Él nada se le escapa. Para terminar, en realidad, el martes fue la reunión de oración. Habíamos 10 adultos y 3 niños, ¿ya? Estaba el que transmite, que hizo de 3, el pulpo, el que coordinaba, el músico y los demás hermanas, y la hermana de la puerta que ahora está enferma. ¿Sabe? Cuando nos íbamos, fue un poco más corta la reunión, y nos íbamos y llego atrás a sacar el auto y había un hermano que quedó en pana ahí. Ya, quedó ahí en el patio y yo de inmediato, porque no le partía, entonces yo dije, la batería, entonces llego allá, le digo, hermano, la batería, pero está el hermano Rodrigo Muñoz. ¿Y sabe el hermano Rodrigo Muñoz? Que no es mecánico, dice que dijo, no, debe ser que se le soltó un cable y yo mirá, decía yo, ¿por qué? Dijo, no, porque esa pieza se saca, y el hermano que estaba en pana decía, no, si el mecánico la vio y no supieron ahí arreglarlo, es un Mazda el auto, o sea, un auto bueno. Dijo, pero no, esa no la pudieron sacar, y el hermano dijo, no, digo, si se toma por aquí, y la sacó. Y yo dije, ahí estaban los 2 cables, dijo, pero mire, este está un poco suelto, así que lo vamos a arreglar. Y el hermano dijo, no, si el mecánico vio que no se podía. No, dijo, y fue a buscar una cortapluma que tenía en el auto, ahí hizo todo el asunto, lo puso y dijo, ya, yo puse el auto para alumbrarle lo que estaba haciendo, mete la pieza y le dice, échalo a andar. Y le parte el auto al tiro. No, claro, dijo, échalo a andar en el nombre de Jesús, le dijo, ya, y lo echa a andar y le parte. Y usted, hermano John, le dijo, y yo estaba ahí, dije yo, oye, ¿cómo? Y dijo, no, es que yo no sé por qué. Y el hermano John le dice, y usted justo vino hoy día, y usted justo estaba, y el hermano Rodrigo vino en auto, siempre viene a pie porque vive súper cerca, pero ahora como estuvo lloviendo, vino en auto, y el hermano John le dice, usted vino justo hoy día, vino en el auto, tenía la herramienta. Y ahí uno se da cuenta cómo el Señor tiene todo encaja. ¿Se da cuenta? Entonces, usted ni sabe, el Señor le va a poner en un lugar, le va a poner una persona, y a lo mejor lo único que Él espera es que usted hable. Nada más. Y eso, entonces, no nos hagamos más problemas, no vamos a hacer como Pablo, que vamos a estar nos van a llevar a Roma. No. ¿Qué le dijeron? Entonces, pero estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Amén. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar. El próximo jueves empezamos una carta, seguimos leyendo cartas ajenas. Delito. Amén, vamos a orar. Padre, gracias le damos por su bendición. Gracias porque usted es bueno, Señor. Su misericordia es para siempre. Y en esta hora le honramos y le bendecimos. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Le pido, Señor, que usted nos ayude. Hemos estudiado, Señor, esta segunda carta de Pablo a Timoteo y queremos que usted, Señor, se glorifique en todos aquellos que en algún momento nosotros pudiéramos explicarle de esto. Yo ruego que su palabra sea guardada en nuestros corazones y usted nos ayude a hacer su voluntad. Gracias, Padre bueno. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares y sea usted con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.